Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cómo sobrevivir a... El día de hoy nos toca aprender a sobrevivir al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así que sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Jorge Luis Hernández Jiménez y de aquel lado me acompaña... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo el Bipolar Ortiz. De este lado tenemos a... Coco el Mr. Hyde. Coco el Mr. A ver, Coco, hoy vamos a aprender a sobrevivir al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un personaje, al menos desde mi perspectiva, siento que está un poquito olvidado. Pero cuéntanos quién es este personaje del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pues de hecho es un personaje muy importante en la literatura de horror y gótica del siglo XIX. Es un personaje escrito por Robert Louis Stevenson, que Robert Louis Stevenson es un escritor de habla inglesa muy famoso, no solo por esta obra, sino por otras más, como La Isla del Tesoro y otros relatos más. Y narra la historia de obviamente, un hombre de ciencia, llamémosle así, que quiso experimentar con un compuesto, salió mal, y eso le generó una dualidad, que en este caso es Mr. Hyde, que Mr. Hyde es su lado negativo de Dr. Jekyll. Esta obra es ya del finales de los 1800, imagínate. Sí, es de 1886, si no mal recuerdo. Esta obra, ya un clásico de la literatura completamente, y ha influenciado muchísimo a obras fundamentales que a mucha gente de nosotros nos gusta actualmente, como por ejemplo se basaron en esta obra pues para crear el personaje de Hulk, por ejemplo. Eso quiero decir yo. Entonces lo siento, amigo. No, sí, se basaron en ese película. Y también pues ahora para las nuevas generaciones, y ya también de alguna manera relativamente nuevas generaciones, pues lo revivieron un poco con esta adaptación de la novela gráfica de Alan Moore, de La Liga Extraordinaria. Fue parte de La Liga Extraordinaria de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esa película también iba a decir yo, güey. Bueno, no importa. Creo que Coco está haciendo todo el trabajo hoy. Sí, no, nos ahorra un poquito de hablarle. Pero bueno, de La Liga Extraordinaria también ahí sale este personaje. Sí. Bueno, a ver, Rafa, tú leíste y viste la historia recientemente. Ajá. Digo, con varias formas de hacerlo, pero bueno, ¿qué nos puedes contar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Qué te haya gustado? ¿Qué te llama la atención? Que digas, me sorprendió mucho la historia realmente. O sea, realmente me encantó la historia del cómo se fue trabajando. Me remontó, me hizo como alusión tal vez a la hegemonía del bien y el mal de Nietzsche. Ajá. Con este asunto de la dualidad, como bien decía Coco hace unos minutos, del cómo el hombre trata o tenemos un lado oscuro. Me sorprende que la historia es completamente gráfica, o sea, realmente es súper violenta la historia. Es una novela de misterio increíble, como bien dijo Coco, del arte gótico, que curiosamente hoy vamos a hablar mucho del arte gótico, fíjate. Sí. ¿Qué más me gustó? Me gustó la manera en cómo va entrelazando las historias y cómo incluso Mr. Hyde se va adueñando cada vez más de Jekyll. Ajá. No, es al revés. Sí, no sé. Sí. A tal grado que ya ni siquiera necesitan tomar la pócima para que realmente Mr. Hyde pueda salir. Ajá. Y ahí es donde Jekyll empieza a hacer todo este asunto de generar otra identidad para poder salvaguardar su propia identidad, ¿no? Y que no lo hilen con esta aberración. Con las fechorías que está haciendo Mr. Hyde. Exactamente. Entonces realmente es una historia muy buena. Sí, fíjate, a mí me gusta mucho y tiene que ver con lo que hablas de la dualidad del bien y el mal, ¿no? En la novela o en el relato te ponen algunos versículos donde te dicen cómo que el bien y el mal está en nosotros mismos y que ya depende de nosotros hacia dónde nos vamos moviendo y de nuestras propias acciones, ¿no? Acciones que te pueden llevar a hacer el bien totalmente o acciones que te pueden llevar a hacer el mal impunemente, ¿no? Sí. Y la idea también del Dr. Hyde era que con esa pócima que inventa, o sea, lo que él quería era, digamos, algo bueno en cierta forma, porque él se quería deshacer de esa parte maligna que vivía en él mismo. Y por hacer el destino por la fórmula, él sale mal y esta parte maligna poco a poco se viene apropiando de él, ¿no? Hay muchas referencias, por ejemplo, en la cultura, como dice Coco. Yo me acuerdo mucho de la primera vez que conocí esta historia por una referencia que fue con las caricaturas de los Looney Tunes. Ajá. Hay una parte en la que Violín, no sé si era mascota del doctor Jekyll, sí. O se lo encontraba simplemente, pero el chiste es que a Violín le toca tomarse la pócima y se convierte en una granota, ¿no? Y que golpea a Silvestre, ¿no? Y de repente Silvestre pues no sabe qué está pasando porque él va sobre Piolín, se le pierde, después se encuentra este monstruo que lo golpea y se queda así como que, ¿qué está pasando aquí?
Es una de las grandes referencias que para las nuevas generaciones tal vez ya no está tan presente, pero a veces en Halloween, en esas épocas, de repente ponen esos cortos en la tele para que los aprovechen, los vayan viendo y conozcan, oigan, y les nazca el interés de ver, oye, ¿de dónde salió esto? Claro. ¿Por qué pasa esto? Fíjate, aparte igual, bueno, quiero hacer un comentario interesante de la historia como tal, del texto. Se nota efectivamente dónde está, en qué momento fue escrito. Porque ahorita que hablabas de la pócima, realmente la pócima solo funciona si son completamente puros los ingredientes. Ajá. Entonces también te mezcla temas de alquimia. Ajá, de alquimia, Entonces, sí. es completamente los años en los que fue escrito. Ahí está plasmado la vida cotidiana de las personas. Realmente él no es científico, él es médico. Sí, es un doctor que tal vez en su búsqueda, como dices tú, de separar el bien y el mal dentro de su propio ser. De su propio ser, le pega y se convierte en ¿no? Otra de las grandes referencias también que podemos tener, digamos, actuales, es en la película de Van Helsing de por allá de los 2010, ¿o cómo será? Sí. De 2004, la de... Sí, 2004. Sí, 2004, ¿verdad? Sí, la de Hugh Jackman. Con Hugh Jackman, que en un principio, cuando la película va empezando, precisamente en 1887, si mal no recuerdo, es una película, Van Helsing va en busca del señor Hyde a París, que es la escena con la que inicia la película. Nada más que ahí obviamente es un señor Hyde, un Mr. Hyde más muy diferente al que te describen a lo mejor en la novela, porque en la novela te hablan de un hombre encorvado, de baja estatura, a lo mejor hasta te describen a una persona latina, ¿no? Porque es morenito y peludo. Entonces, no, por lo recién de ese tiempo. Pero en esta parte de la película de Van Helsing, de Hugh Jackman, pues te ponen a un hombre gigantesco, con mucha fuerza, que tiene gigante, la inclusive, otro sí. Que de hecho haría alusión a lo que dices tú de Hulk, ¿no? Y pues ahí a Hugh Jackman como cazador del monstruo le toca enfrentarse a en su forma de monstruo, hasta que por azares del destino pues digamos que lo derrota y termina matando no a Mr. Hyde, sino al Dr. Jekyll, que al final es en quien se convierte, ¿no? Es una también de las referencias que hay. ¿Qué otra referencia te acuerdas, Coco o Rafa, que lo ligue con este relato del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Es que también es como... La verdad es que me gusta mucho este tema de la dualidad que ya mencionábamos, porque se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en foros de anime de repente salían cuando Naruto no podía controlar al Jinchuriki, al zorro de las 9 colas, y de repente se quedaba en media transformación entre zorro y entre niño. Pues muchas veces mucha gente tenía esa comparación de Mr. Hyde, por ejemplo, aunque en realidad era más una referencia de que si Kurama era malo o era bueno, que no lo sabíamos en ese entonces, pero se me hacía interesante leer esos foros porque yo decía, aquí hay gente de cultura. Pues sí, puede ser. Bueno, otra también de las referencias más actuales que puede haber es en la película de Tom Cruise de La Momia, que no triunfó porque pues, está muy fea la película, pero en todo este universo que estaban empezando a armar del Monsterverse, sale en esa película un Dr. Jekyll que es como el Nick Fury, pretendían que fuera como el Nick Fury porque él empezaba a juntar a los demás monstruos, a Drácula, a la momia que iba a ser en ese momento, se iba a convertir Tom Cruise, o no me acuerdo cómo se llama su personaje en la película. Y también tenemos ahí el Dr. Hyde, que le digo, es el que va a ser como un Nick Fury de los Avengers, ¿no? Que en la película sí te muestran que es una persona que tiene el conocimiento de que cierta pócima le da cierto transformación o poderes, pero que él sabe que, él está consciente que no lo puede controlar y que incluso puede ser malvado, ¿no? No se menciona más de la historia, pero podemos ver la transformación del Dr. Jekyll a Mr. Hyde dentro de esa misma película. Desafortunadamente ese universo pues no prosperó, pero bueno, al menos ahí está también otro referente. Otra referencia más actual. Hay un referente también de los años 90. Ajá. Esto nada más como para contextualizar qué tan relevante es este personaje. En el videojuego de los Looney Tunes, para lo que sería en aquel entonces el Family, el primer monstruo con el que se enfrentan es el científico loco, que es una referencia completa a Mr. Hyde. Okay. Entonces, pues nada más, ahí está otra referencia. Sí, no, de hecho ya no me acordaba de ese videojuego, sí es cierto, está bien chido. Okay. Inclusive hay varias referencias también en Castlevania, por ejemplo, también hay una referencia hacia él. No recuerdo si es en Symphony of the Night o en otro Castlevania, pero también hay varias referencias, no solo a Mr. Hyde, sino también a muchos otros monstruos clásicos, ¿no? Pero sí incluye una referencia y es hasta un jefe también.
en Castlevania. Ok, tío. Pues bueno, ahí tenemos varias de las referencias con las cuales podemos entender o más o menos vislumbrar, si no han visto el relato original, cómo es la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Este doctor con esta dualidad que al final lo termina consumiendo la maldad, ¿no? Y tiene que, pues, morir a causa de... Fíjate que ahí está lo interesante. O sea, si lo hablamos desde un aspecto meramente romántico, no del género romántico, sino romántico, Sí. es hermoso el cómo cierra. ¿Cómo se llama el autor? Perdón, Coco. Robert Louis Stevenson. Gracias. ¿Cómo cierra Robert Louis Stevenson el texto con ese sacrificio que hace al final de cuentas Hyde, ¿no? Con lo que exactamente dices tú, o sea, es tanto la maldad, tanto lo que me está consumiendo, que ya me vuelvo yo mismo una amenaza. Y no nada más para la gente que está a mi lado, sino también para mí. Entonces cierra de una manera hermosa. O sea, realmente el texto es precioso, o sea, es hermoso, así, sí. Fíjate, y hablando también de esta dualidad y de la maldad, ¿no? Cuando hablamos de Hulk como otra referencia de Mr. Hyde, en las películas de los Avengers, los más actuales también, me encanta cuando él dice, estoy esperando a ver qué hace el otro sujeto, ¿no? Ajá. Y cuando lo menciona como el otro sujeto, de hecho es como medio siniestra esa forma de hacer referencia a cuando se transforma en Hulk, porque es como la otra persona, el otro que no soy yo, que tal vez pueda hacer cosas malvadas, ¿no? Y que de hecho Hulk, en un principio en el UCM, pues parecía que era una amenaza, parecía que podía ser una especie de antihéroe. Sí. O la misma. Que malamente, y qué bueno que hablas de Hulk, malamente lo han suavizado mucho. Ajá. A Hulk lo han suavizado demasiado. O sea, yo recuerdo los primeros Hulk que yo vi que daban miedo. O sea, realmente sí, ahorita está carita, güey. Ahorita estás guapo. Ya está guapo. Ya tiene... No, y hay obras más raras que también precisamente narran esa dualidad entre Bruce Banner y Hulk, como obras como Planet Hulk, en donde es prácticamente como una aventura espacial loquísima, en donde Hulk llega a niveles insospechados, o sea, llega a tener hijos con quién sabe qué entes en la lucha que él tiene, que es en el torneo intergaláctico que él lucha en ese cómic. Sí. O sea, llega a haber una inspección muy grande al respecto de su misma personalidad, de lo que es Hulk y su ira, y el cómo su ira también puede ayudarle de alguna forma a prosperar en lugar de limitarlo. O sea, pero pues realmente esos cómics ahorita, pues en general pues nadie los conoce, o muy poca gente los conoce realmente. Bueno, aunque también hubo referencias de eso en la película de Thor Ragnarok. Bastante malas, por cierto, pero sí. Pero pudo haber nunca existido, güey. Bueno, una última referencia también de la cultura pop, y hablando también de los videojuegos. En el juego de Bloodborne hacen una, digamos, referencia en general de la historia del Dr. Hyde, porque en Bloodborne la gente, para curarse de varias enfermedades o de lo que sea que tengan en su momento en los pueblos del juego de Yharnam, la gente empieza a utilizar sangre especial, digamos una especie de pócima para curarse, pero resulta que esta pócima, esta sangre que se van inyectando para curarse, para no tener enfermedades, pues los termina transformando en bestias, en monstruos, que son los que de repente tú como cazador en el juego los tienes que ir cazando, ¿no? Hay algunos que inclusive te aparecen con ropa de ser humano, pero con toda la facha de una bestia, ¿no? Que no se distinguen entre si es un lobo o un simio o una cosa re extraña. Entonces eso también es como una pequeña referencia, bueno, una pequeña gran referencia de cómo se transforma esta dualidad de la gente, ¿no? Cómo se va transformando, crece la pócima en su lado más oscuro. Ya está chido también. Si lo quieren buscar o lo quieren jugar, pues ahí está. A ver, entonces ya conocemos la historia más o menos de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll. ¿Cuáles serían sus habilidades que conozcamos? Aquí sí vamos a tomar todas las habilidades de todo lo que conozcamos, para no quedarnos nada más con lo primero, porque digamos que al principio en la historia original está un poquito limitado, pero sí tiene sus cosas que sacarle, ¿no? ¿Cuáles serían sus habilidades, Coco? Pues en primera, que es súper fuerte, o sea, que es alguien muy, muy, muy difícil de controlar. Su misma ira también lo hace extremadamente violento y frío a la hora de tener sus acciones en contra de alguien o de varios. Y también por otro lado, pues tiene esta inteligencia, porque no es un ser irracional, completamente irracional no lo es, de que Hyde de alguna manera está en el fondo, entonces él puede razonar ciertas cosas. También eso es una ventaja, porque no estás ante un ser que no piensa, sino todo lo contrario, alguien fuerte, agresivo, violento, pero que también es pensante. Entonces esas para mí son las tres fundamentales. Sí. Rafa, ¿cuáles serían desde tu perspectiva las debilidades del Mr. Hyde?
o Dr. Jekyll. Nada más antes de, quiero agregar una más. A lo que dice Coco, tiene preparación de médico. Pues también sabe cómo atacar a la persona, dónde golpear. Entonces, como decía él, salió preparado. Ahora, la debilidad más grande que yo le veo es que es humano, independientemente de todo lo que pueda llegar a pasar, la ira irracional y todo este asunto de que es pura maldad, sigue siendo humano. Entonces, por ser humano es vulnerable a todo. O sea, creo que es la debilidad más grande que yo le veo. O sea, es completamente vulnerable a todo. Sí. Y también es como muy, bueno, en la historia como tal, recuerdo que si tú le dabas como por su lado o tratabas como de ayudarlo, se mantenía a la par. O sea, era así como de, ok, eres mi amigo, no te voy a hacer nada, ¿no? Porque estoy sacando provecho, ¿no? Porque te puedo sacar provecho, exactamente, que es lo que pasa con el amigo del doctor cuando le empieza a llevar los materiales, ¿no? Para preparar la fórmula. Y entonces Hyde no le hace nada. Ok, sí, tienes toda la razón. ¿Alguna otra habilidad o debilidad que le den? Creo que no. Sí, no. Si le quitas, bueno, si en un dado momento, aunque esto ya entraría un poquito más de las estrategias, pero si en un dado momento tú como amigo del doctor te das cuenta que está esta dualidad, que está pasando algo, y le llegas a quitar la pócima, ¿crees que haya la posibilidad de evitar que se transforme? Mira, es que está bien raro. De ahí. O sea, en la historia original, si mal no recuerdo, o sea, ese es el problema como tal. O sea, no es tanto el que me convierto o no, sino que llega un momento en el que ya ni siquiera necesita la fórmula, como te decía al principio, para poder cambiarlo. Entonces, realmente la bestia o la dualidad ya pueden salir al momento en que él quiera. Termina controlando. Entonces, realmente yo creo que aquí ya sería así como que la fórmula solo fue la llave para desatar todo lo que estaba dentro. O sea, pero se vuelve ya irrelevante, vamos. Y es que también como que raramente la historia original es hace como ciertos atisbos del psicoanálisis, ¿no? Sí. O sea, como al tipo de método mayéutico del psicoanálisis por medio de Mr. Hyde. O sea, pues Hyde es todo lo que le frustra a Mr. Jekyll. Digo, al Dr. Jekyll. Sería el ello. Ajá, sí, exactamente. Oye, a mí me encanta cómo resolvieron en la historia el hecho de que los dos se vean siempre por separado, porque los dos se sabía en la historia que tenían como que una relación, por algo estaban juntos, digamos, ¿no? En la misma casa o en el mismo lugar, pero se llega a decir en la misma historia que Mr. Hyde tiene el derecho a entrar a la casa del Dr. Jekyll cuando no está el Dr. Jekyll. Sí. Y viceversa, ¿no? Entonces así como que eso ayuda a la historia. No sé si sea muy inteligente, pero a mí me agrada cómo es. No, es un recurso muy inteligente. Que ayuda a la historia en cómo separar, ¿no? Y en un principio dar esta idea de qué está pasando, por qué el doctor se está juntando con esta persona. Mira, de hecho, qué bueno que lo mencionas, dentro de la historia, de lo que yo te decía, Hyde tiene su propia cuenta de banco. Ajá, sí. Que está completamente separada de Jekyll. Hyde tiene su propia dirección, que es como el A, es como 13A, que es en la casa donde está este güey. Incluso tiene tratos con la sirvienta, como el invitado de este doctor. Y con el mayordomo, ¿no? Con el mayordomo y con el amigo que también es, con el abogado, que es el que empieza como a desmenuzar toda la historia. Entonces realmente sí los manejan completamente como dos personas distintos. Uno podría llegar a pensar, en la historia se plantea que el abogado dice es que tal vez Mr. Hyde se está aprovechando de Jekyll, cuando realmente pues, es la misma persona. Entonces, realmente fue un recurso muy bien elaborado. Y también se sabe que, en la misma historia te dicen que el abogado piensa que el Dr. Jekyll, por quererse separar de Mr. Hyde, porque todo lo que estaba pasando y limpiar su nombre, pues empezaba a hacer cosas que digamos lo separaban de él, lo quitaban de él, por ejemplo, hacerle su propia dirección, todo eso, ¿no? Entonces ahí hay todo un juego de cómo los fueron separando de manera muy inteligente, dices tú, Coco, cuando estaba uno o estaba el otro. Eso es una gran. Sí, es muy bueno. Lo pensamos muy bien. A ver, entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para sobrevivir al ataque del señor Hyde? Yo creo que romper su psique. O sea, ¿cómo le dices? Investigar al respecto sobre lo que precisamente a él le afecta. Y en la transformación, aunque Jekyll es razonable por aparte, o más bien es alguien racional por aparte, en el fondo sigue estando el doctor. Entonces literalmente por ahí llegarle y ya la transformación se iría paulatinamente tranquilizando hasta llegar a poder racionalizar con Dr. Jekyll. Esa sería mi principal estrategia desde mi punto de vista. Muy válida.
¿Con qué harías para no sé, vamos a ponerte en la situación de que ves este callejón donde vive el Dr. Hyde, no, el señor Hyde y el Dr. Jekyll? Soy la niña a la que le parte la mano. Eres como la niña, güey, que tú ibas corriendo, me golpea. Tú ibas vendiendo periódicos en los 1800 y de repente ibas corriendo por la calle y te topas en la esquina, güey, con el señor Hyde y te empieza a pegar, porque es como, será cruel, güey, simplemente te vio y te atacó por atacarte. ¿Qué le harías, güey? No, pues yo creo que ya me muero, güey. O sea, no. Sí, de entrada. La estrategia de las mamás va a funcionar. Levantas una piedra invisible, güey. Ándale. Ay, güey. Como si fuera perro. Mira, yo creo que realmente correría. O sea, realmente. Bueno, si me pones en la situación de que soy un niño o una niña en un callejón oscuro, güey, con un güey que ya me agredió físicamente, corro. O sea, no hay más, corro. No trato ni siquiera de confrontarlo. Porque, como bien decíamos, pues Jekyll tiene una fuerza tremenda. O sea, pero no es tanto porque la forma se lo dé, sino tal vez toda la adrenalina que trae. Entonces yo haría perdón, yo haría eso. Ay, ¿qué pasó? Te puedes tomar. Sí, me estoy transformando. Entonces, listo, ya quedó. Entonces realmente yo haría eso, yo correría. Si fuera la niña indefensa, yo correría, pediría ayuda, tal vez buscaría un policía, tal vez, ¿no?, para que me ayudara. Pero sí, yo creo que yo correría. No tendría otra. Si fuera la niña, yo correría. Fíjate, yo me pongo en la situación de a lo mejor tal vez del abogado, que de repente estoy investigando qué está pasando con estas dos personas. Ajá. Y poco a poco me voy dando cuenta que tal vez estas dos personas son en realidad la misma. O bueno, de hecho, llega un momento en que lo ven por la ventana al doctor Jekyll y lo ven todo aterrado porque sabe que se está empezando a transformar en el señor Hyde. Entonces, pues, si veo que está pasando, voy contra él. Mi estrategia sería ir contra el doctor. ¿Qué está pasando? Si veo que le empiezan a dar así como que ataques, no sé, porque supone que también la transformación que tiene es dolorosa. Sí, es dolorosa. No, nada más así, como si fuera una explosión de humo, ¿no?, y se convierte en otra cosa. No. Entonces sí sé así como de qué pedo. Entonces ya darme cuenta que tal vez aquí hay algo extraño, algo sobrenatural, vamos a decirle. Tal vez hasta por la época pensarías cosas del diablo. Yo creo que tal vez sería empezarlo a llevar a un agua bendita. Oye, tratar de llevarlo a exorcizar, ¿no? Un sacerdote, a ver que tal vez, hablando ya también del psicoanálisis o la psicología que pudiera estar dentro de eso, tal vez sería lo que en su momento pudiera ayudar al doctor Jekyll a controlar esa transformación en el señor Hyde. Porque de hecho en los exorcismos como tal, en la vida normal actual, sí funcionan. Porque tiene que ver con una cuestión psicológica, ¿no? Más que necesariamente una cuestión espiritual. Entonces tal vez pudiera ser una especie de exorcismo para ayudar al Dr. Jekyll a controlar al señor Hyde, pero quién sabe si funcionaría, ¿no? Y a fin de cuentas, pues agarra los putazos. Cuando se descuide. A balazos, ¿no? Agua bendita. Meterlo a pues a lo mejor en ese tiempo lo meterían a un tanque grandote de agua bendita. Ya ves cómo eran las terapias psicológicas aquí, ¿sabes? Sí. Dale toques, güey. Güey, sumergirlo en agua bendita y meterle electricidad. Imbuir. Pero bueno, a ver, entonces ahí tuvimos la historia del señor Hyde y Dr. Jekyll. Últimas palabras ya para despedir el podcast. Bueno, nada más, como siempre en todos los podcasts que lo hemos hecho, invitarlos. En este caso sí me atrevo a decir que lean el libro. O sea, porque sí es una joya, es hermoso el libro. Después de leer el libro, ahora sí podemos ver todos y podemos encontrar todas las similitudes de las que hablaba Coco a través de las distintas épocas y cómo ha ido cambiando. Relevancia nada más como pequeño punto a favor. Hay juguetes muy hermosos de este personaje. Hay historietas de este personaje, si mal no recuerdo, pero vamos a quedarnos con el libro original. Entonces yo los invito a eso, a que lo lean. Y si encuentran por ahí tal vez alguna película muy interesante, pues adelante. Ok. Coco, ya para despedirnos del podcast. Pues nada más decir que ya las referencias que nosotros dimos, si les interesaron, pues que las chequen. Y como tú decías en un principio, este tipo de personajes son súper interesantes, entonces no olvidarlos, porque muchos de estos precisamente personajes pues influyen mucho en toda la cultura pop que todos consumimos. Entonces olvidarlo sería bastante grave. Sí, hay que rescatar estas historias que son el origen de muchas otras. No simplemente hablando de Hulk, cuántas cosas no hay, ¿no? Exacto. Pero bueno, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.